La paz esté con ustedes. Amigos, nuestro evangelio para hoy es uno de mis favoritos y es una escena tan evocativa. Es uno de los milagros de Jesús. Que era un hacedor de milagros, yo creo es innegable. Es una de las cosas más fundamentales que conocemos de él. Que era un predicador de la verdad divina, que murió en la cruz y lo demás. Los historiadores concuerdan. Creo que es difícil negar, si tomas los evangelios como tu evidencia básica, que Jesús fue un hacedor de milagros. Ahora, lo hacía solo para alardear, lo hacía para mostrar, miren cuánto poder que tengo. No. Tengan presente que Jesús, como dijo San Pablo, es la imagen del Dios invisible. Es la representación visible del Dios de Israel. Y por lo tanto, todo lo que hace, todo lo que dice, está representando al mundo quién es Dios y cuáles son sus intenciones. ¿Qué desea Dios? Dios desea que su creación recobre su integridad perdida. Es una intuición bíblica que el pecado no solo nos afecta a nosotros. Eso es fundamental en el libro del Génesis. No es solo un problema antropológico. No. El pecado afecta a toda la creación. Toda la creación está comprometida. Y entonces la operación de rescate de Dios no está dirigida solo a los seres humanos. Está dirigida hacia toda la naturaleza. Jesús, el sanador, piensen ahora en Yahvé, el Dios de Israel, que quiere aglutinar a su creación. Quiere traer paz y curación a los hombres, pero también curación a la amplia creación. Escuchen ahora cómo en nuestra primera lectura lo expresa el profeta Isaías. He aquí que su Dios, vengador y justiciero, viene ya para salvarlos. Y esa palabra salvar significa sanar, viene para sanarlos. Se iluminarán entonces los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se abrirán. Saltará como un venado el cojo y la lengua del mundo cantará. A todas estas formas de la creación comprometida viene el Señor, en poder, para enderezarla. Jesús, no un profeta entre muchos, sino Jesús, la palabra hecha carne, la encarnación misma del Dios de Israel, está llevando a cabo esto en su ministerio. Voy a detenerme para un breve paréntesis aquí. Esto podría ser una lección para otro momento. Si dijeran, de acuerdo, sí, es cierto, entonces, ¿por qué no curó a todos? ¿Por qué no curó a todos los ciegos, a todos los sordos? ¿Por qué no hizo que todos los cojos brincaran como un venado? De nuevo, es una lección para otro día, pero parece ser el estilo del Dios de Israel, de que le gusta comenzar grandes cosas de un modo pequeño. Piensen en la semilla de mostaza. Que Él planta una semilla y a partir de esa semilla crece algo. Piensen ahora en Jesús aquí como la semilla plantada que crecerá a través de la Iglesia a este gran vehículo de salvación. Sí, Él curó a algunos ciegos y a algunos sordos y a algunos cojos, pero fue el comienzo de este proceso por el cual Él curaría al mundo. Y el vehículo privilegiado de aquella presencia, de esa presencia de Cristo que continúa, es la Iglesia. Piensen en todas las formas en que la Iglesia sana al mundo. Esa es la idea fundamental. De acuerdo. Así que aquí hay otra pregunta, una pregunta general. La historia que vamos a leer en el Evangelio trata sobre la curación de un hombre que no puede oír y no puede hablar. Y ustedes dirán, de acuerdo, Jesús curó a toda clase de personas. ¿Por qué se narran estas historias particulares en los Evangelios? Recuerden, San Juan dice, si contara todo lo que Cristo hizo, no alcanzarían todos los libros del mundo. Entonces, ¿por qué se eligieron estas? Pienso que porque algunas de ellas tuvieron una resonancia poderosa, simbólica, más allá de la persona curada. Eso es cierto y aquello realmente sucedió. Jesús fue verdaderamente un sanador. Pero respecto a algunas de sus curaciones, la Iglesia primitiva dijo, cielos, eso tiene un alcance más amplio, más extenso, como una curación espiritual. Creo que este es un ejemplo excelente. El hombre ciego es otro gran ejemplo y así, pero este, creo yo, trataré de explicarlo, es particularmente bueno. Escuchen entonces cómo comienza. Jesús está ahora recorriendo la Decápolis, la región de las 10 ciudades. Acá estamos hablando sobre una especie de línea fronteriza entre Israel y el mundo no israelita. La mayor parte del ministerio de Jesús, efectivamente, se desarrolla dentro de los confines de Israel y Judea, el reino antiguo.
Sí, el primer alcance de Dios es con Israel, pero sabemos del Antiguo Testamento que el propósito final de Dios es, a través de Israel, llegar a las naciones del mundo, y es por esa razón encontramos estas pequeñas pistas dentro del Evangelio. Piensen en Jesús y la mujer sirofenicia. Ella es alguien por fuera del área limítrofe. Piensen en Jesús yendo a Cesarea de Filipo. Eso es fuera del Israel clásico. Y este ejemplo, la Decápolis, una especie de región fronteriza, es una pista, de nuevo, de que la Iglesia, de que la misión de Cristo está destinada no solo a Israel, no solo a Judea, sino destinada al mundo. Se ha adentrado en este territorio y escuchen ahora. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que le impusiera las manos. De acuerdo, estaba este hombre particular con esta afección física particular, pero creo que el Evangelio subraya esto porque él es un personaje hermosamente simbólico también. ¿Cuál es el problema fundamental si no escuchamos la voz de Dios? Luego de la caída, miren los capítulos del Génesis, luego del capítulo 3, y verán todos los efectos de la caída. Eso es lo que sucede cuando la raza humana deja de escuchar. Luego llegan al capítulo 11 del Génesis y el llamado de Abraham. Esta es la operación de rescate de Dios. ¿Y qué se nos cuenta de Abraham? Es que él escuchó la voz de Dios. Eso significa alguien que, por encima del alboroto del mundo y de todas las voces que nos llaman a la riqueza y el poder y el placer y el éxito, escuchó una voz más elevada, la voz que lo llama a la integridad, a la justicia, a seguir la voluntad divina. Y Abraham, en medio de todo el alboroto del mundo, escuchó esa voz. Y en ese momento nace Israel. Ahora, observen todos los grandes héroes, desde Moisés a Josué, Isaías y Jeremías, y David y Samuel, todos ellos. ¿Quiénes son? Jonás también. Son personas que escucharon la palabra, escucharon la voz de lo alto. Estuvieron atentos a ella. El llamado de Samuel, el jovencito, y Samuel, Samuel, y él cree que es Elí. Y así varias veces hasta que finalmente entendió. Isaías escucha la voz, aquí estoy, Señor, envíame. Jeremías la oyó y primero dijo, no me lo pidas, soy muy joven. Pero luego él sigue esa voz. Escuchar. Regresemos a Deuteronomio 6, la oración Shemá. Oye Israel, el Eterno es nuestro Dios, el Eterno es uno. Se trata todo de oír a la voz de lo alto. Entonces, ¿quién es este hombre que no puede oír? Él es Israel, y por extensión es toda la raza humana que ha perdido su agudeza, ha perdido su habilidad para escuchar la voz de lo alto. Y ahora, ¿qué se desprende de ello? Si no puedes escuchar apropiadamente, entonces no puedes hablar apropiadamente. Alguien que es sordo de nacimiento no puede articular el discurso apropiadamente porque nunca ha escuchado apropiadamente. Entonces, él no puede escuchar y tiene un impedimento en el habla. Si no escuchas la palabra de Dios, no la pronunciarás articuladamente. ¿Por qué? Y vean, esto es una profecía autocumplida, es como un círculo vicioso. ¿Por qué no escuchamos la palabra? Parte de esto es porque la gente ya no sabe cómo pronunciarla. No tienen un discurso articulado porque no han escuchado, entonces no pueden hablar. ¿Ven cómo este hombre representa simbólicamente el estado de la humanidad? No escuchamos a Dios y por lo tanto no podemos hablar claramente sobre Dios. Podríamos ser agudamente sensibles respecto a otras voces. La gente que escucha la voz de la cultura, escucha la voz de la cultura popular, escucha la voz de políticos, escucha la voz de todos a su alrededor, diciéndoles cómo vivir sus vidas, son agudamente sensibles a ellas y por lo tanto son capaces de hablarse en esos tonos. Pero no escuchan la palabra de Dios y por lo tanto no pueden evangelizar, no pueden hablar. ¿Puedo hacerles una sugerencia? Pienso que este muchacho es un símbolo hermoso de mucha de nuestra cultura actual. Piensen en este hombre que Jesús conoce en la Decápolis. Es como si lo conociera en Nueva York, o Chicago, o París, o Sydney. Ha conocido a alguien que no puede escuchar ni puede hablar. Ahora,
¿qué es lo primero que hace? Me resulta muy interesante. Lo primero que hace es alejarlo de la multitud. Vemos algo muy parecido en el relato de la cura del ciego. Primero lo aleja de la multitud. ¿Por qué es ciego? No puede ver las cosas espiritualmente porque ha estado demasiado alrededor de la multitud. ¿Por qué no puede escuchar este muchacho? Ha estado escuchando demasiado la multitud. Jesús entonces lo aleja. Y he compartido esto antes con ustedes. La palabra griega para iglesia es eklesia. En el griego del Nuevo Testamento, de ek y kaleo. Kaleo significa llamar, ek significa fuera de. ¿Qué es la iglesia? Es esa comunidad de personas que ha sido ek-kaleo, han sido llamados de la multitud, de lo que todos están diciendo, de lo que todos están escuchando y hablando, son llamados fuera de eso hacia algo nuevo. Ahora, ¿qué es esta descripción que es tan rica? Escuchen ahora. Él, Jesús, lo apartó a un lado de la gente y luego le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo, Efetá, que quiere decir, ábrete. Así que permanezcan con esa imagen. Aquí está el hombre que no puede escuchar, no puede hablar. Jesús lo aparta de la multitud que distorsiona. Y luego es como si se conectara por dentro del hombre. Es como una corriente eléctrica, siempre lo pienso así. Le pone los dedos en sus oídos y luego ese gemido hermoso, elocuente. ¿Qué fue eso? Cuán vívidamente recordaron esa escena. Y el hecho también de que es una de las únicas 3 veces en los evangelios que se preserva el arameo de Jesús. Talita cum es la otra, niña, levántate. Y Eloí, Eloí, lema sabactaní, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y esta es la tercera, Efetá, ábrete. ¿Qué significa eso? Sí, la curación física de sus oídos, pero mucho más poderosamente, creo, es ábrete a la palabra de Dios. Eres sordo, estás excluido de la palabra de Dios, conectado a Jesús. Él es como una corriente eléctrica que lo conecta al poder de la palabra. Piensen ahora en la vida litúrgica y sacramental de la iglesia. ¿Qué es eso? ¿Por qué asistimos a la iglesia? ¿Por qué recibimos los sacramentos? Estamos siendo conectados a Jesús nuevamente. Estamos siendo enchufados a la fuente de la palabra. Sin ella no oiremos apropiadamente. Efetá. Inmediatamente los oídos del hombre se abrieron, se le quitó su impedimento de hablar y habló claramente. Correcto. Cuando escuchas la palabra de Dios, puedes reproducir la palabra de Dios a otros. Si eres sordo a ella, no serás capaz de hablar. Pero conectado a Cristo, abierto, habiendo escuchado la palabra, eres ahora capaz de pronunciarla articuladamente. Y para beneficio de aquellos a tu alrededor, que se han vuelto sordos a la palabra. Pero si eres capaz de pronunciarla claramente, tal vez ellos la escuchen. Una sugerencia más. Esta es una pequeña imagen maravillosa, esta historia, de la nueva evangelización dentro de la cultura secular. Estamos sordos y mudos, la mayoría de nosotros en nuestra cultura, sordos a la palabra, incapaces de hablar. Conéctense a Jesús, escuchen Efetá. Ábrete, y entonces pronunciarán la palabra sin dificultades a una cultura que necesita oírla. Y Dios los bendiga.